Buenos días a todos, mi nombre es Ana Cohen, 10:02 de la mañana, como acostumbramos a arrancar casi en hora nuestros webinars, es 13 de noviembre, lunes 13 de noviembre del 2023. Probablemente dentro de una semana, si los escrutinios están prolijamente desarrollados, vamos a saber quién es nuestro próximo presidente. Y a pocas horas de haberse terminado el debate final entre los candidatos presidenciales, me honra incorporar a esta charla continua que tenemos con nuestros oyentes, clientes y contactos a dos referentes a los que yo personalmente respeto un montón, que nos van a ayudar desde dos abordajes distintos, el sociológico, el demográfico y el político, de la mano de Luis Costa, y el económico y de mercados de Marcos, que yo voy a tratar de moderar el debate y estar a la altura de coordinar. De cualquier manera, les ofrezco a todos aquellos que están asistiendo que vuelquen sus preguntas. Yo les voy a leer una pequeña bio. Primero arrancamos por el invitado, porque Marcos, la verdad es que vos a esta altura sos habitué de Cohen, con lo cual arrancamos por el invitado a quien le debemos más respeto ahora porque es menos de la casa todavía. Así que Luis Costa ha trabajado los últimos 19 años vinculado al desarrollo y diseño de estrategias de investigación para el sector público y privado. Desarrolló la práctica de estudios de reputación corporativa por una compleja variedad de industrias y sectores económicos en América Latina y el Caribe. Es un especialista en análisis político, en investigación sobre dinámicas electorales en la Argentina, América Latina y Estados Unidos. Ha trabajado como asesor para inversores en climas políticos complejos y para el universo corporativo en escenarios de crisis. Director entre 2010 y 2016 de la consultora Ipsos Mora y Araujo, coordinó estudios multipaís para el Banco Interamericano de Desarrollo, Pew Research Center, Corporación Andina de Fomento y UNICEF, entre otros. Sociólogo de formación, cuenta con un posgrado de estadística en la Flaxo, es disertante en diferentes universidades y congresos y columnista habitual de medios de comunicación. Bienvenido Luis, gracias por este rato con nosotros. Marcos, Placer. nuestro ya referente, digamos, estable a esta altura, es fundador de Alberti Partners, consultora de análisis político económico de mercados de la TAM, doctor en Economía por la Universidad de Pensilvania, becario Fulbright, posgraduado en esa disciplina en Ditela, recibió la medalla de honor al mejor promedio de su promoción en la licenciatura de Economía de la UCA, fue economista en jefe para Latinoamérica de Bank of America Merrill Lynch en Citibank, ambos en Nueva York, y Citibank, perdón, ambos en Nueva York, y para los países del Cono Sur en Citibank, Buenos Aires. Previamente fue director de los posgrados de negocios de la UDESA, profesor full time de finanzas y economía del IAE, y trabajó en el estudio Riasu y Asociados. Publicó con Sergio Berenstein ¿Por qué fracasan todos los gobiernos? Desde 2017 es columnista de Odisea con Carlos Pañi y escribe en La Nación una columna quincenal desde el 2019. Es miembro fundador y parte del equipo de gobernanza de Constituya, Red de Inteligencia Colectiva Partidaria y Plural, fundada para impulsar un cambio institucional, cultural y social y económico de largo alcance. Ya leer las bios me intimida un poco, pero bueno, hemos charlado previamente sobre lo que nos preocupa hoy, que es básicamente empezar a tener algunas cosas claras respecto de un futuro en Argentina que parece bastante binario y bastante contundente en términos de lo que puede ser el volantazo para uno u otro lado. Eh, Así que sin más los dejo. Luis, me interesa mucho esta idea inicial que hablábamos la semana pasada para arrancar sobre que a vos hay un punto, y no quiero ponerlo en mis palabras, pero no me queda otra. Te sorprende que la gente se sorprenda de los resultados. Hablábamos de que hay como un movimiento submarino, por decirlo algo, o en subnivel, mucho más estructural de lo que la gente percibe cuando se agarra la cabeza y se sorprende por los Mm. resultados, en particular de las generales. ¿Me contás un poco eso? Sí, en realidad, bueno, primero muchas gracias por la invitación y un honor para mí y un placer estar acá compartiendo con Marcos. No, yo me parece que es importante cuando uno analiza procesos electorales reincorporar una pregunta que, si querés, tiene un poco más de tradición antigua en las ciencias sociales y que un poco queda olvidada, que tiene que ver con la pregunta por la continuidad y no tanto por la pregunta por la ruptura.
¿no? En general las elecciones son analizadas, para mí de manera exagerada, como si fuera una especie de oportunidad para que todo cambie, ¿no? Es decir, a partir de la próxima elección, todo el país va a mutar hacia una forma nueva y desconocida. Y cada 2 años se abre la misma pregunta, ¿no? Parte de esa sensación tiene que ver con que obviamente para el sistema político cada nueva elección es un problema crítico, ¿no? Porque en realidad la elección, a diferencia, estamos hablando acá con gente también de mercados, ¿no? Las empresas tienen una ventaja porque ellos tienen un contacto con el mercado cotidiano, ¿no? Desde los valores de las acciones, si lanzan un nuevo producto al mercado, si se vende o no se vende. O sea, que hay un contacto con el desempeño, el contacto con sus públicos de manera recurrente. La política tiene una idea, por ejemplo, puede hacerlo a través de encuestas o de impacto en las redes sociales, pero en realidad la realidad del resultado lo ven cada 2 años, ni antes ni después, es un día específico donde la desestabilización es total, ¿no? Ahora, abajo de ese componente, si querés, propio del desarrollo moderno, porque la política es un ámbito especializado en donde pasa únicamente eso en ese lugar y no pasa en ningún otro lado. En ningún otro lado tenés cada 2 años solamente algo que vos ves, ¿no? Eh, hay comportamientos electorales que pueden, digamos, se les puede incluir la pregunta por la continuidad y no por la ruptura, por más que haya modificaciones, porque no todo sale igual. Y lo que yo eh, contaba digamos, en la charla previa que habíamos tenido, que tiene que ver con que es posible describir a los procesos electorales en Argentina con un alto grado de continuidad a pesar de que haya mutaciones. ¿Y a qué referimos con grado de continuidad? Básicamente hay dos o tres elementos que, que invito a que la gente incorpore, ¿no? Y esto tiene que ver con la evidencia, no tiene que ver con una aproximación que uno puede hacer sobre datos de encuestas que serían, digamos, una aproximación inferencial, ¿no? Acá vamos a hablar de datos duros, ¿no? La relación entre el voto y la preferencia electoral es estable en Argentina hace más o menos 70 años. ¿Qué quiere decir esto? Es, a medida que uno baja en el nivel socioeconómico, la chance de encontrar votantes peronistas aumenta. No quiere decir que todos, pero la chance de peronistas aumenta. Cualquiera lo puede revisar en el espacio, en un mapa, puede mirar los datos donde las condiciones habitacionales, de desarrollo, de PBI son más bajas, el peronismo tiende. No estoy haciendo una carga valorativa sobre esto, simplemente estoy diciendo que los partidos políticos logran ciertos enlaces de comunicación y de convivencia, como que su oferta, digamos, de gestión puede adaptarse mejor a ciertos públicos, y a medida que uno sube en el nivel socioeconómico, la chance de los votos no peronistas en la forma que adquieren en la historia aumenta, ¿no? Y eso ha estado presente inclusive en la elección en La Paso y en la elección de ahora. Ahora, ¿dónde estuvo un poco digamos, la sorpresa? Porque nosotros también, yo explico esto y alguien puede decir, bueno, pero ¿qué pasa con Milei? Que en La Paso saca 30 puntos y queda primero, digamos, esto significó una especie de revolución electoral. Es decir, ahora la sociedad argentina efectivamente ahora sí mutó, ¿no? Bueno, lo que es importante es saber y que un poco abre las preguntas para tratar de ver lo que puede pasar el próximo domingo. eh, Tiene que ver con que Milei lo que terminó produciendo fue un desdoblamiento del voto peronista en La Paso, en los grandes centros urbanos. Y de alguna manera lo pudo sostener, un poco menos en la provincia de Buenos Aires y la elección general, donde Massa le pudo, sobre todo en la tercera sección electoral, sacar un poco de votos, pero en general él siguió teniendo un comportamiento en el cual siguió siendo un factor de convivencia con el peronismo, es decir, para que la gente entienda, a mejor desempeño del peronismo era fácil encontrar a Milei en el interior, en lugares parecidos a los donde el peronismo le iba bien. Eh, y inclusive perdiendo Juntos por el Cambio, pudo mantener su perfil de voto. Eso quiere decir que abajo de Milei, donde abajo de la sorpresa de Milei, el comportamiento electoral tenía mucho más que ver con la historia que con una especie de revolución de mutación, ¿no? Entonces, la pregunta, y para cerrar en esta introducción y también permitir otros debates, tiene que ver con de qué modo la estructura puede ofrecer, como si fuera una especie de forecast digamos, de la elección, ¿no? Es decir, la estructura va a jugar y sigue jugando un rol muy importante en la forma en que se van a reestructurar las preferencias.
Y la pregunta de investigación, más allá de los debates que pueda haber sobre, perdón, valga la redundancia, sobre el debate y los desempeños, es que en esa tensión electoral entre el peronismo y el antiperonismo han quedado disponibles afuera digamos, de la segunda vuelta un cúmulo muy grande de voto antiperonista, que históricamente se comporta como antiperonista, de los sectores sociales, especialmente, digamos, de clase media para arriba, que históricamente y sistemáticamente se han comportado como antiperonistas y que tienen la oportunidad el próximo domingo de volver a comportarse de esa manera. O sea que en vez de usar el debate, usamos la historia. El desafío que tiene en esta situación de solo dos candidatos es cómo hacen ambos candidatos, sobre todo en el caso de Massa, es para atraer, ¿no?, un voto que tiene muchos desafíos estructurales para él. No estoy diciendo que van a ir para una dirección y para la otra, pero que la evidencia, la historia muestra que tiene un desafío estructural importante. Entonces, para cerrar, básicamente tiene que ver con eh, el debate de ayer, tiene impacto comunicacional, muchísimo rating, ¿no? Pero en definitiva está la sociedad argentina con sus propias estructuras funcionando y reproduciéndose una y otra vez, ¿no? Entonces es un elemento que me parece importante incorporar a cualquier idea sobre estos temas, ¿no? Ahí, Luis, justo te iba a preguntar qué impacto, a los dos les iba a preguntar qué impacto piensan que tuvo el debate en la intención o el comportamiento futuro de las urnas el domingo, y me lo estás contestando un poco, vos sentís que no. Y también, o sí. No, no es que, no, perdón, no es que no, digamos, creo que está claro que a Massa le fue muchísimo mejor que a Milei, pero Ujú. claramente que Milei tuvo un debate realmente malo, eh, y que en definitiva si algo pasó, muy bien a Milei no le hizo el debate. Entonces yo creo que, digamos, ahí él enfrenta una situación de debilidad. Y sobre todo la pregunta está en la gente que se ve ante la disyuntiva de tener que, digamos, decidir el voto eh, entre dos opciones que nunca eligió, y hay que ver si Ujú. pesa más la estructura, como yo mencionaba antes, o alguna cuestión más emocional. O el vértigo de ver un candidato que no es sólido en un debate. Bien. Y no es menor, ¿no? Para mucha gente. Ujú. Sí. Marcos, ¿querés incorporarte a esta opinión de Sí, si el debate tiene alguna influencia? no, a ver, sí, lo pienso así, digamos, coincido en todo lo que dijo Luis, digamos, bueno, todo esto de las estructuras lo aprendí de él, de hecho, muchas gracias por la invitación antes que nada y también un honor compartir con Luis este debate y yo todo esto de la estructura siempre lo charlo con él, lo aprendí de él, vamos a ver, vamos a ponerlo así, y me parece importante. Desde el punto de vista yo de la economía, yo lo que siempre pienso es que si yo le dijera, esto lo hablaba, te contaba que estuve la semana pasada en Nueva York con un montón de inversores, es que si yo te planteo, no te digo el nombre Argentina, pero te digo, mira, acá hay un país X que va a tener casi 180% de inflación, que tiene la pobreza en 40 y algo por ciento y que el ministro de Economía de ese gobierno es candidato a presidente, me decís, o sea, ni loco gana. O sea, digamos, esta es una elección donde la única forma de que un candidato de oposición, de que la oposición la pierda, me parece a mí, es que la gente lo vea como tan, no sé si llamarlo loco o estrambótico, como para que esa gente, la gente no quiera pegar el salto de lo conocido a lo desconocido. ¿Eh? Y ese es el problema de Milei justamente. El problema es que él tiene esas dosis digamos, original, si quieres poner una forma más elegante. Entonces, yo en ese sentido creo que está claro que el debate no le fue bien, que el debate, si era un debate entre el track record de Massa, que era lo que hubiera querido Milei, y si Milei tiene capacidad para gobernar, fue más sobre lo segundo que lo primero, pero también me parece que evitó desbordar, se mantuvo la calma, digamos, que no es menor. Yo creo que él estuvo enfocado en eso, me parece que esa fue la estrategia, no dejarme llevar por las pasiones, lo cual es muy fácil para él, o digamos, muy difícil contenerse, y en ese sentido creo que lo logró. Entonces, por eso digo que no todo fue negativo para él, porque acá de nuevo vos pensás, estás en una situación donde la gente está desesperada, la mayor parte de esa gente, como dice Luis, en el fondo le cuesta votar el peronismo, está votando continuado cambio,
tiene que pensar si da el salto. En el caso de Macri era mucho más claro en el 2015, porque Macri era un candidato mucho más sólido. En este caso no es tan fácil. Yo creo que el debate no lo ayudó a Milei, pero tampoco creo que lo haya matado. Por esta estructura de la gente antiperonista que va a apoyarlo más allá de todo. Y porque no perdió la calma, que era lo que me parece más lo hubiera perjudicado. Cuando hablábamos el otro día en la preparación de esta charla, Luis mencionó que él toma de vos una frase que vos acabás básicamente de referir, que es que todos los indicadores económicos dan para cambio de gobierno, ¿no, Luis? Que vos dijiste, levantar. Así como Marcos dice que él usa parte de cómo vos pensás, el intercambio es muy enriquecedor. Y ahí me hiciste acordar también que ese día vos contaste que habías hecho algunas rondas cuando estuviste ahora en Nueva York y que había un claro favorito, digamos, para los inversores afuera. ¿Querés mencionarlo? Y bueno, la verdad que es bastante impresionante. Digamos, concomitante con mi viaje, había un broker argentino también dando vueltas y circuló después un WhatsApp que me lo mostraron, que era básicamente todos los inversores que ellos habían entrevistado preferían a Massa. No, no fue el caso de mis clientes, te diría, ahí lo vi un poquito más parejo, pero sí en general el inversor internacional lo prefiere a Massa. Y vos fijate que en el fondo todo el establishment está con Massa. Yo creo que vos haces una encuesta entre los empresarios, lo prefieren a Massa, vos viste un montón de asociaciones de actores, o sea, acá el establishment está con Massa y los inversores yo creo que están con Massa. Por un tema de gobernabilidad, por un tema de gobernabilidad. Yo creo que le ven a Massa dice, sabe, ya está ahí, sabe apretar las botoneras, y del aparato del gobierno, y eso es importante, tiene digamos, más diputados, más etcétera, y un tema de carácter, lo ven con un carácter más estable. Yo agrego dos cosas, una cosita más sobre la visión de los inversores, un par de cosas más, y después quiero dar una opinión sobre el tema de gobernabilidad, que también me gustaría escuchar lo que dice Luis. Un tema importante para entender a los inversores es el sponsoreo, el sponsorship del activo Argentina es muy bajo. Todo el mundo te dice, Argentina es un trade, no es una inversión. Todo el mundo se requemó. Esto es un trade. A lo sumo te entran con un poquito, si piensan que hay upside por la elección o por algún evento, pero nadie está pensando en Argentina como una inversión. Esto es muy importante. Porque además, no solamente porque Argentina los defraudó, pero además porque la tasa está alta en Estados Unidos y porque hoy hay un montón de distress assets en el mundo. O sea, Argentina, hay un montón de países que entraron al default, están con reestructuraciones. O sea, en 2015, 2016, éramos la única coca en el desierto nosotros, ¿viste? Dentro del distress asset. Éramos un gran... Lo único que tenía algo de Era lo único rentabilidad que y de había y las upside. tasas estaban bajas, etc. Hoy la Argentina compite con un montón de historias cuya resolución es mucho más fácil de ver que la Argentina, ¿no? Sí, y además, como decís al principio, básicamente hoy tenés alternativas por las que, asumiendo un riesgo mucho más moderado, igual tenés rentabilidad. Entonces, no, Claro, perdón, te exactamente. interrumpí. No, pero es eso exactamente. Pero no solamente por invertir en Estados Unidos, sino porque hoy tenés un montón de países como Egipto, como países de África que están en procesos de reestructuración, con programas con el Fondo, Ecuador. O sea, vos hoy tenés un montón, si vos sos un inversor en el mundo de soberano emergente, hoy tenés un montón de activos que compiten con Argentina y cuyas historias son, te diría, mucho más fáciles de visualizar, de tener una opinión. ¿Eh? Ahora bien, sobre el tema de la gobernabilidad, yo entiendo lo que opinan los inversores. O sea, es claro, vos mirás Milei con un carácter más inestable, pocos diputados, Massa, como conoce todas las botoneras no solamente del gobierno, sino del establishment económico, político, lo entiendo. Para mí, Lo de todas dejó maneras, clarísimo ayer, además, ¿viste? tiene Fue lo terrible. clarísimo, clarísimo. Digamos, un político profesional, un político de poder. Milei es alguien nuevo, demasiado fresco. La pregunta que a mí me queda sobre gobernabilidad y que es importante para lo que puede pasar después de la elección es, me quedan un par de dudas sobre digo, yo entiendo el argumento, no lo estoy descartando del todo, lo que digo es, tiene un par de límites. El primero es que Massa me parece que eh, tiene una lucha de poder por delante.
O sea, Massa hoy tiene 37, nosotros hicimos la cuenta en la oficina, 37 de los 108 diputados que tiene la Unión por la Patria, mínimo 37, son kirchneristas duros. ¿Cómo los identificamos? A los que están ahora, no los que son recién electos, los que están ahora los identificamos como los que no votaron el acuerdo con el Fondo Monetario. Es un test ácido digamos, de kirchnerismo, vamos a poner así. Entonces, Massa, el giro neoliberal que Massa pretende hacer tiene un límite interno y entonces va a estar limitado en lo que puede hacer inicialmente y en algún momento, si es exitoso, va a tener que hacer después ese power struggle como tuvo Kirchner en definitiva con Duhalde. Pero inicialmente lo limita, y esto va a relacionarse con el segundo punto que voy a decir ahora, que es que gran parte del ajuste que va a hacer Massa es bien puesto, gente. Y esto va a afectar a muchos de los que nos están escuchando. Si uno ve las discusiones en el presupuesto 2024 que están discurriendo en este momento en la Cámara de Diputados, la forma donde la gente de Massa que va a discutir esto es, básicamente vamos a ajustar eliminando exenciones impositivas. Y esto va a afectar desde cosas de bienes personales hasta exenciones impositivas, hasta las ONG, la exención impositiva a las ganancias a las sociedades sin fines de lucro. Es decir, hay un montón de cosas que están en juego acá. Después, viste, incluyendo los beneficios de las operaciones bursátiles, probablemente, ¿o no? probablemente hay un par de tablas que están muy interesantes, yo después te las puedo pasar que distribuyas, ellos ponen ahí, le dicen, estas son las exenciones impositivas, ustedes decían, pero está lo que vos decís, todo un montón de temas para el mercado financiero. Bueno, entonces, eso es lo primero, digamos. Y los ajustes, ¿a qué voy con esto? Que ya está estudiado, los ajustes en base a impuestos son mucho peores que los ajustes en base a gasto, en el término de eficiencia, de cuán bien les va. Y lo segundo relacionado con esto es que yo lo que creo es que gane quien gane, acá se viene una gran recesión, Ana. Porque esta es una economía que está con esteroides, viene una economía que está, digamos, sobreestimulada con el plan platita, nos consumimos ya todo, estamos con reservas. Fíjate, hay un artículo en La Nación de este fin de semana, dice el Banco Central tiene 700 millones de dólares y se consumió toda la garantía de depósito de Sedesa. Y tenemos un déficit fiscal altísimo. Entonces, en algún momento, ya sea porque el mandato con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario se lo impone, después podemos hablar de eso, del tema de la relación con el fondo, o porque la realidad se impone, tenés que sacarle al paciente la droga. Y esta economía, porque hasta ahora lo que tenés es mucha inflación, pero la gente no perdió el trabajo. Lo que va a pasar ahora es que la gente va a perder el trabajo, además de tener inflación. Además de tener inflación. Entonces, con cualquiera de los dos resultados. Con cualquiera de los dos. Entonces, pues no les queda otra que sacar la droga. Porque no te queda otra que sacar la droga, porque si no te va a hacer una hiperinflación muy rápido. Entonces, la pregunta es, en ese tránsito del desierto, ¿no? ¿Quién te da algo? Porque vos vas a estar comiendo tierra, ¿eh? Pero por lo menos Milei te puede dar prestaciones simbólicas que yo creo que Massa no te puede dar. Para mí, vos vas a estar transitando un desierto, pero Milei le va a dar a la gente cosas, para mí, te puede dar cosas, te cerré Telam, saqué a los camporistas a patadas. Yo creo que Massa no te puede dar nada de eso. Y eso es importante porque no nos olvidemos, el primer año y medio, casi 2 años de Menem, fue un tránsito en el desierto con hiperinflación, pero vos, si te acordás, Ana, eras muy joven probablemente en esa época. Ay, gracias. Pero básicamente, por lo menos tenías todo un país que estaba en un proceso de transformación brutal. Vos ya lo veías, que está el acercamiento, las privatizaciones, la desregulación. Entonces, había prestaciones simbólicas que te daba Menem. Yo creo que Massa no te puede dar nada de eso. Y es importante. Entonces, sin descartar lo que dicen, y con esto ya termino, pues tomé demasiado, pero sin descartar lo que dicen los inversores o lo que opina mucha gente de la gobernabilidad, creo que el argumento está un poquito sobrevalorado. Ahí antes de preguntarle la opinión respecto de esto a Luis, me tomo la atribución de hacer una pregunta. ¿A vos te parece? A ver, los medios en el exterior no lo trataron bien a Milei. La verdad es que lo mataron y lo pintan con una especie de loco, no sin razón, porque en definitiva esta fue parte de la base de su campaña. Pero a mí me da la sensación de que tal vez en el exterior no se vive el cansancio o el desgaste de este gobierno que vivimos nosotros, y lo único que reciben de la oposición es la información de que este señor es un desequilibrado. Entonces, por ahí tal vez están asustados en ese sentido. ¿Te parece que eso tiene incidencia o es mucho más profunda la cuestión del status quo allá?
Y lo segundo que quiero ahí, Luis, después de que Marcos conteste, no me la quiero olvidar, entonces te la pregunto ahora, y es en esto de las entregas simbólicas que Milei puede hacer. eh, Massa corre con la desventaja de estar en algún punto, a pesar de que él necesitó despegar, sí, en alguna medida lo logró de este gobierno y de la gestión de este gobierno, no va a dejar, a ver, no va a ser tan fácil si caemos en una recesión y la gente pierde trabajo, que la gente se acuerde de que él es ministro de Economía hace un año y medio. Digo, eh, ¿no ves que ahí él tiene un riesgo, no de gobernabilidad, pero sí de que la luna de miel se termine rapidísimo? Primero Marcos, ¿te parece? Y después Luis. Vale. Sí, no, yo creo que la gente está preocupada en afuera por las razones adecuadas acerca de Milei, digamos, o sea, declaraciones, temas de carácter, temas de gobernabilidad. No me parece no me parece que lo que opinan esté errado, digamos, o las preocupaciones estén erradas. Lo que yo sí siempre veo es que en el mundo hay una subestimación del ataque a la democracia que ha hecho este gobierno, incluido Massa. Eso sí me parece que hay una subestimación. Me parece bueno, yo creo que también mucho ligado a la ideología, digamos, ¿no? Como, bueno, Néstor lo decía, ¿no? Ser de izquierda te da fueros, creo que le dijo una vez a Puerta en un intercambio que tuvieron apenas asumió, y donde Puerta le dice, pero vos estabas con Caballo, como yo, éramos, decían, bueno, no, pero ser de izquierda te da fueros. Entonces, me parece que tiene un poco eso, pero yo creo que te diría que donde yo veo la apreciación equivocada, es como que a Milei lo atacan por estar con el hijo de Bolsonaro, con Bolsonaro, por ser cercano a Trump, y bueno, yo entiendo la preocupación, pero al final este gobierno está con Cuba, con Rusia, con China, y a nadie le preocupa, digamos. Hay como para mí, a mí me genera toda una disonancia, digamos. Creo que ahí es donde está errado, donde no se ve el problema institucional que puede implicar para la Argentina tener un Massa presidente. Gracias. Eh, Luis, ¿estás de acuerdo? Bueno, sí, Primero. sí, sí, no, con casi todo. Primero que sí, es verdad la frase de Marcos de que los indicadores económicos son de cambio de gobierno, me parece como que un muy interesante resumen, que está basado como casi todo lo que dice Marcos digamos, en poner la evidencia para la construcción del argumento, ¿no? Yo quería como marcar algo y me quedo también me parece muy interesante la incorporación que hace Marcos del concepto de prestaciones simbólicas, que yo tendría alguna mínima diferencia porque yo creo que él ha incorporado una parte muy importante de la idea de las propuestas. ¿Viste? Digamos, en general el marxismo trata de colocar mucho más peso en la propuesta, no importa, digamos, la forma que tiene, si es completa o no es completa, digamos, no me meto en eso porque no es el tema de la charla, pero sí tiene mucho peso a la propuesta, mucho más que la cuestión ideológica. Entonces yo creo que él pone un pie de manera inteligente en eso, ¿no? Yo quería agregar algunas cosas. La evidencia muestra que en general hay dos elementos que son muy importantes en términos de opinión pública o de ánimo colectivo para acompañar la idea de esto de los indicadores económicos que son de cambio de gobierno, que me parecería interesante aportar a lo que Marcos dice, ¿no? Bueno, cuanto peor es la evaluación de la economía, más chances tiene que un oficialismo pierda ¿no? Y el que va acompañado con ese es la aprobación de gestión, ¿no? Y yo sobre eso me parece importante porque abre la pregunta de cómo puede ser la pregunta que se hace es cómo puede ser que con estos indicadores esté con chances, ¿no? El oficialismo de ganar. En Argentina ambos elementos están muy mal, ¿no? Y hago simplemente una diferenciación de color para la charla. Hay un modelo del cual yo participé muy periféricamente para trabajarlo, que es un modelo de un politólogo cuando yo estaba en Ipsos, que se llama Clifford Young, que es uno de los referentes de opinión pública en Estados Unidos, que habíamos juntado todos los datos de aprobación de gestión que teníamos todos los Ipsos del mundo, ¿no? Y habíamos hecho un modelo en el cual eh, mostraba que, no sé, si un gobierno iba a su reelección, ¿no? Y tenía aprobación de gestión entre 50 y 60, la chance de ganar el 90%. O sea, 9 de cada 10 elecciones, un poco más, ganaba los oficialismos. Pero si iba otro, aunque tuviera la aprobación de gestión esa alta, las chances de ganar eran muy bajas, que si querés es
es la diferencia entre Cristina en el 2011 y Scioli en el 2015. O sea, tenés que entregar un gobierno volando a 2 millones de kilómetros por hora para lograr que quien te va a suceder pueda ganar. Ninguna de esas dos situaciones se están cumpliendo hoy, ahora y hoy. Por eso es importante lo que Marcos señala una y otra vez, porque de alguna manera todavía no ganó nadie ni perdió nadie. Entonces, eso me parece que hay que seguir estar atento a eso. Pero ¿cuál es el truco que acá en la campaña se ha consolidado? Eh, Hay un elemento que para mí nuclea todo lo que estamos debatiendo acá y probablemente las preguntas que se hace la gente y los temas que vos estás trayendo, Ana, que tiene que ver con esta elección, a diferencia de las que venimos, tiene probablemente un nivel de incertidumbre en general mayor, y la incertidumbre la tenemos sobre decisiones del próximo gobierno. O sea, es un problema sociológico. Voy a poner acá al sociólogo, bueno, está siempre conmigo, ¿no? Pero decir, ¿cómo podemos detectar procesos sociales, o sea, el rol que está jugando la incertidumbre en diferentes momentos sociales, ¿no? Eh, una cosa es la Argentina en 1993, 1994, como Marcos traía acá cuenta, digamos, cuando ya la convertibilidad es un proceso exitoso, ¿no? Obviamente que siempre hay procesos de incertidumbre, pero en términos económicos eran mucho menores que los que tenemos hoy. Tenemos incertidumbre sobre la economía en función de decisiones de gobierno, no tanto de la economía, sino desde el punto de vista del sistema político. Pero básicamente uno se puede preguntar por qué la incertidumbre tiene un nivel tan grande, ¿no? Yo creo que acá hay un elemento importante que además termina cerrando el círculo de por qué Massa es competitivo, que tiene que ver con que los últimos 20 años prácticamente todas las elecciones en Argentina se han explicado por la tensión entre kirchnerismo y macrismo, ¿no? O si querés, las últimas 10 años, o de 2015 hasta acá, o un poco antes, pero... Y esa situación de tensión es la que, si querés, ha reemplazado la dinámica propia del sistema político, ¿no? Que puede ser por acuerdos en el Congreso, aprobación de leyes que no se pueden parar, pero por lo menos algunos gobernadores piden que, no sé, que se cambie algún tipo de valor en la tasa del impuesto interno, o que, no sé, que la ley de alcohol cero no sea cero, que sea 0,2, porque en Mendoza, no sé, digamos, decir, niveles de acuerdo. El sistema político argentino ha reemplazado la tensión basada en la tensión lógica que la política siempre ofrece, porque es un combate electoral en definitiva, pero con acuerdos, para pasar a ser un sistema que en vez de ser un sistema político es un sistema de conflicto, ¿no? En el cual todos los esfuerzos de los que participan se han estado basando, sobre todo el macrismo duro y el kirchnerismo duro, en vivir para el conflicto, ¿no? Y eso tiene otras representaciones sociales que son, básicamente, los líderes no hablan entre sí, o sea, es la anulación de la interacción. En términos sociológicos sería es la anulación de la comunicación. Ahora, Te interrumpo sí, un poco porque a mí me viene a la cabeza cuando hablas así sí, la idea de que esto en realidad es un fenómeno más bien endémico en casi todo el mundo, la polarización y la contraposición de opiniones en las que se busca solamente la oposición por la oposición misma y el no diálogo. sí, ¿Crees igual. que... Sí, creo Dale. que en general todos los sistemas políticos de Occidente vamos a encontrar conflicto porque está basado en la dinámica de gobierno y oposición y cuando van en elecciones se matan todos, o sea, no es un tema argentino, ¿no? Incorporo otra cosa, en realidad los países, si querés, no subdesarrollados, tienen lo que se llama una capacidad de respuesta del Estado siempre mayor, ¿no? Que a diferencia de lo Touché, que tenemos tenés en razón. América. O sea, ¿cuál es el punto? Hay conflicto en la cúspide en el momento de la tensión electoral, pero hay acuerdos sobre gestión, ¿no? O sea, los estados tienen capacidad de cuando aprueban leyes vehiculizarlas, ¿no? Acá se aprueban leyes y a veces ni siquiera está el presupuesto resuelto, ¿no? Entonces me refería básicamente a eso. El nombre que recibe los estudios sobre estos temas se llama así, capacidad de respuesta del Estado. Es una especie de nueva tendencia de los últimos años de investigaciones sociológicas en América Latina, ¿no? Por eso me parece importante, ya que me lo preguntas. Ahora, ni, ni claramente ni Massa ni Milei son fácilmente ubicables en esta tensión de kirchnerismo o macrismo. El truco de Massa acá, en el buen sentido para él, es haberse desprendido y él claramente hace una campaña diciendo, con críticas inclusive al gobierno, diciendo que él no tiene nada que ver con este gobierno.
Y Milei tampoco tiene un pasado. Entonces, en realidad, el nivel considerable de incertidumbre que rodea a esto tiene que ver con que probablemente el sistema político esté dando un nuevo paso, ¿no?, hacia un desprendimiento de la lógica de tensión que le dio forma a prácticamente todo hasta ahora. Y en definitiva, la gente tiene para votar, ¿no?, dos candidatos que les cuesta mucho, más allá de que más así tiene un sólido track record, como dice Marcos, en cuanto a su gestión política y ha sido candidato varias veces, pero también su lógica, digamos, de mutación abre la pregunta por su futuro, ¿no? Es decir, ¿no? Y yo, el último punto que tiene que ver con esto de las prestaciones simbólicas y sobre el tema de la gobernabilidad que hablaba Marcos, es eh, el problema más grave de la tensión entre Macri y Cristina es que ni entre ellos no se mandaban ni un WhatsApp. O sea, por eso yo decía la anulación de la comunicación, ¿no? Massa es todo lo contrario, es la apertura de la interacción en todos los niveles posibles, ¿no? Entonces, probablemente la gestión que él ofrece eh, es una gestión basada en la negociación constante, ¿no?, y la construcción de poder basada en el contacto con todo lo que se pueda, ¿no? Entonces la gobernabilidad en cuanto a él va a tener ese formato, ¿no?, que un poco la tiene hoy en el Ministerio de Economía, ¿no? Y bueno, vuelvo por lo que empecé, creo que hay un par de elementos que sí cumplen un rol muy importante en él, que son este tema de que él sí produce interacciones inclusive con opositores, porque habla absolutamente con prácticamente todo el mundo, y creo que él incorpora algunas ofertas a la gente de gestión, como por ejemplo, no sé, ir a Rosario y montar como una especie de FBI, crear universidades nuevas, jardines maternales. O sea, uno puede, acordándose un poco, una cantidad de ofertas, ¿no? Por ejemplo, puede haber un proxy a eso, ¿no? Toda la baja de impuestos, la quita del impuesto a la ganancia, la devolución del IVA. De alguna manera, a su manera, termina ofreciendo algún tipo de prestación, que si querés después se puede analizar en términos de el corto o mediano plazo, pero sí, él ofrece, digamos, una gestión de ese tipo de prestaciones donde, para terminar, la diferencia fundamental con el kirchnerismo es que él no ideologiza, ¿no?, excepto en un solo tema que le sirve para contrastar con Milei, que es el rol del Estado. Ese es el único momento en que la gestión, sobre todo ahora en esta última etapa, podríamos describir como con otros términos sociológicos, sea moralizado. Ese es el único momento en que no requiere ser específico. Yo creo en un Estado presente, yo creo, por diferentes cosas. Y Milei le contesta bajo la misma lógica de moralización. Yo defiendo las ideas de la libertad. Entonces, en definitiva, lo que está teniendo al final de la campaña es una hipermoralización, porque la moral también al mismo tiempo, a pesar de todo lo que dije, sirve para una cosa muy importante. Cuando hay ignorancia, la moral viene a cubrir con su manto amplio y poco específico todas las dudas que hay sobre la vida. Qué gran frase, es verdad. Eh, Me dejas pensando, esto del pragmatismo de Sergio Massa y el no meterse en barros ideológicos de ninguna cuestión y encontrarse solamente en este punto sobre el rol del Estado me parece clave. Pareciera que él puede amoldarse a distintas cuestiones y tiene que ver con, es cierto que de los dos es el más dialoguista en algún punto, por lo menos en lo que aparenta. Y ahí te pregunto de ganar él. Eh, ¿Cuál es el apoyo que vos ves, a los dos, Marcos también, pero primero Luis, cuál es el apoyo que vos ves de las bancas más ideologizadas del kirchnerismo para llevar a cabo una agenda que claramente va a tener que ser más ortodoxa por lo que hablábamos antes, ¿no? Digo, va a tener que pararse a negociar con lo que hoy es su oposición, o vos sentís que incluso en esta situación va a poder negociar para que el kirchnerismo lo acompañe eh, digamos, en volver un centro derecha en términos de lo que es la macro puntualmente. Bueno, sí, tu pregunta es importante porque hay que diferenciar el proceso electoral que termina el Del, domingo del con la gestión de posterior, la gobernabilidad que va a ser distinta. del posterior, Eh, claro. Massa va a hacer lo que necesite para sacar sus leyes adelante.
no va a ideologizar el proceso. Si él considera que hay un mecanismo de acumulación de votos adentro del Congreso que requiere cierta flexibilidad, él la va a tener eh, en mayor medida que lo que podría haber tenido Cristina Kirchner durante un tiempo, ¿no? Eh, Así que si él en algún momento sufre algún tipo de vuelco de la bancada oficialista, del kirchnerismo más duro, y para eso tiene que ir a buscar legisladores de otras fuerzas, no va a tener ningún problema en hacerlo. Bien. Marcos, ¿tenés algo para agregar ahí? ¿Vos lo ves Sí, haciendo eso? sin diferir, porque creo que, como digo, que Massa es un hombre de poder y con ese pragmatismo que lo caracteriza, me parece que tendría dos problemas relacionados. El primero es el tema de credibilidad, digamos, ¿no? O sea, si vos salís a buscar votos en lo que hoy es la oposición, digamos, que es, digamos, creo que la oposición, si supiera, si entendiera lo que es Massa, sabe que en algún momento Massa que lo está usando, que lo va a traicionar. O sea, tiene un problema de credibilidad básico para conseguir los votos y tiene un problema básico también con el mercado, porque suponete que Massa, como dicen muchos, hace la gran Menem, ¿no? Y realmente propone un cambio así como esos copernicanos de la Argentina. Yo te contaba, creo, el otro día que para el último artículo de la Nación releí, miré el discurso de Menem de la Asamblea Legislativa del 89, que es Se te piantó un lagrimón, seguro. emocionante, emocionante. Digamos, más allá de las críticas que uno tenga algunas cosas después de la gestión, pero fue emocionante en el sentido que uno decía, che, viene este tipo, viste, un caudillo provincial que habla del salariazo y de repente, viste, vos lees el discurso y decís, acá viene un cambio copernicano, 180 grados de la Argentina. Además, si quiere hacer eso, tiene un problema de credibilidad. Y el problema cuando vos haces política económica, que ya es un problema que tiene toda la Argentina, cualquiera sea el que gobierne, le toca a Milei, le hubiera tocado a Patricia Bullrich, es que siempre hacemos política económica con falta de credibilidad. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que vos prometas, nadie te cree ni en el mercado, ni los empresarios, ni nada de que es una política que se va a sostener en el tiempo, porque la especialidad de la Argentina es cambiar las leyes. Entonces vos tenés un congreso, vos podés conseguir una mayoría por ahí hoy para hacer una ley de algo, suponete, no sé, volver a generar fondos de inversión, algún mecanismo para generar, no sé, ¿vos le vas a creer que eso va a durar o que en algún momento pensás que te lo van a expropiar? Vos actuás siempre como que te van a expropiar en algún momento, como que te van a cambiar las reglas, porque esa es nuestra historia. En el caso de Massa, eso se agrava mucho más, porque él tiene una gran falta de credibilidad personal, con todo el zigzagueo político que hizo en las últimas décadas. Entonces yo creo que al problema de credibilidad que tiene Massa se le agrega, que el país se le suma, si Massa es electo presidente, un problema de credibilidad adicional por su forma de actuar, digamos, ¿no? Y lo segundo relacionado con eso es que la relación entre Massa y el Fondo Monetario está totalmente rota. O sea, les mintió en la cara antes de las PASO y les remintió entre las PASO y la General con el plan Platita. Entonces, yo creo, hay gente que dice, no, bueno, el fondo no puedes, digamos, desenchufar a la Argentina, pero ya salió Jay Shambaugh, el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos para Asuntos Internacionales, diciendo, si los países no hacen los deberes, hay que desenchufarlos. Y todo lo que le llega a la gente con la que yo interactué en Nueva York, de su interacción con el Fondo Monetario, que es mucho más, hay mucha más interacción entre el mundo de Wall Street y el fondo que entre el fondo y acá, y los que estamos acá en Argentina, es que está totalmente rota esa relación y que no le creen nada más. Entonces, el problema de eso es que, a ver, yo digo dos cosas de lo que viene si Massa es presidente. Lo primero es que es muy probable que caigamos en retrasos con el fondo, en arrears. Es decir, vamos a una situación, ¿por qué? Porque el fondo típicamente el fondo, vos haces un programa en donde te comprometes a hacer cosas y el fondo te da la plata para que vos le repagues al fondo, ¿no? Te va dando plata. El problema es que el fondo no le va a creer nada y el gobierno va implementando, perdón, lo que le promete a lo largo del tiempo. El fondo no le va a creer nada más de que va a implementar las cosas, le va a pedir todo por adelantado. Entonces, lo más probable que pase con el Fondo Monetario es que el fondo no haga nada. Gana más y no haga nada. No, se va a quedar ahí esperando. Primero vos implementá y después venía a verme. Y en el interreño vas a estar en default. Y ojo porque, como también mencionó este artículo creo que de Fernández Blanco en La Nación,
China no está habilitando el uso de yuanes. Entonces, ¿a qué voy? La posibilidad hoy de no pago del cupón de enero de bonos no es menor, Ana. Apa, Y lo segundo relacionado con eso es que hay gente en Nueva York que argumenta que el fondo le va a pedir una reestructuración de entrada a la Argentina. Y sobre todo si Massa gana. eso te iba a Porque decir, no sea hay quien sea el credibilidad. presidente. No hay credibilidad. Massa tiene cero credibilidad. La palabra es muy importante en el mundo anglosajón. Y Massa faltó a su palabra. Igual, Marcos, ahí lo quiero incorporar a Luis en esta idea de que la falta de credibilidad de Massa frente al fondo y a potencialmente los mercados financieros en un eventual default de ese cupón, eh, ¿cómo juega en un mundo en el que tenés situaciones bélicas y ejes distintos y más allá de que China no esté habilitando? Argentina tiene un rol estratégico, imagino, para trabajar en esto. No sea cosa que al fondo se le tuerza el brazo desde atrás y se le diga, no me largues a este hijo pródigo porque necesitamos alguna referencia, digamos, en Latinoamérica para que esto no se radicalice más. ¿Cómo ven? Porque el mundo está complicado, Rusia, Irán, digo, China. ¿Ven una influencia ahí en nuestras negociaciones con el fondo? Ese es el argumento, que yo lo entiendo, de que dan los que dicen, no, no, el fondo va a seguir siendo muy condescendiente con la Argentina y nos va a seguir prestando. Ese es el argumento. Es un argumento Uno que sabe, Marcos, que lo hemos hablado antes, de que nos viene sorprendiendo el fondo con su laxitud sí, hace ya bastante. sí, Hemos dicho que es el dealer directamente de la entendido, droga. entendido. Pero el fondo, ¿sabes cuál es el problema? Yo entiendo y no digo que no digo que no sea un elemento, pero el fondo también tiene una reputación que defender. Y te digo, en este momento lo que está pasando, esto me lo cuenta gente que trabaja en el fondo, que el fondo tiene un problemón con todo el resto de los países que están con programa, porque el resto de los países me dice, che, vos me obligaste a mí a devaluar y a estos tipos le dejaste hacer cualquier cosa. Entonces, vos llega un momento que tenés una reputación que defender, porque si no se lo pedís si no nos lo pedís a nosotros, ¿por qué se lo vas a pedir a cualquier otro país que está comprando el fondo? Entonces, yo lo que digo es, lo que yo sí tengo un view fuerte es que la relación no va a ser la misma, que le van a pedir muchas más cosas, que le van a pedir ajuste fiscal, que le van a pedir ajuste cambiario y que es probable que le pidan una reestructuración. Vos decís, va a ser todo lo que Argentina, le van a pedir una liberalización total, que es lo que, de unificación cambiaria el día uno, no, no va a pasar eso. Porque ahí entran las cuestiones, viste, más geopolíticas, etcétera, que no va a ser lo mismo. No, lo que Apretarán pasa con el clavijas. fondo, esta relación de donde le perdonaron la vida a Massa este año y medio, no, para mí no va a persistir. Luis, ¿tenés algo para agregar a esta percepción? No, a mí me parece que sí, digamos, en términos así de relaciones internacionales, obviamente Estados Unidos mira con preocupación, ¿no? La creciente relación de Argentina en simultáneo, ¿no? Digamos, con China, ¿no? Con algunas declaraciones no del todo claras sobre Rusia y, digamos, y otros países de la región, ¿no? Es como que eso ha sobrevivido. A mí no tengo tan claro como Marcos cuál es la relación de imagen, digamos, con respecto a Massa desde afuera. Creo que en este último año como gestión le ha permitido a él desde la gestión del Ministerio de Economía, así como él tiene WhatsApp digamos, tiene relaciones personales con un montón de legisladores, también se ha convertido en un gobierno que tiene, en el buen y el mal sentido, muchas relaciones interpersonales poco estructuradas, ¿no? Es decir, la gestión de Massa tiene un eclecticismo que en términos operativos tiene un nivel eh, que puede describirse como interesante porque, digamos, obliga a que en vez de que sean relaciones formales a través de procedimientos, otro tema sociológico muy importante, el tema de los procedimientos, sino que está basado en relaciones informales, ¿no? Eso es bien de América Latina, es decir, cómo cuando las estructuras formales no pueden dar respuesta, se activan procedimientos informales en las estructuras burocráticas de gente que trata de resolver los problemas, ¿no? Y yo creo que uno de los temas más que también se relacionan con la incertidumbre, y yo te diría que a mí más que la idea de si hay una buena o mala imagen, yo creo que lo que termina agotando de la Argentina es, es estructuras del Estado sobre las cuales solamente los expertos en tener relación con Estado saben llevar adelante, como dice Alperindongui,
en uno de sus libros, solamente los argentinos empresarios saben hacer negocios en Argentina, porque para los demás es Expertos en mercados totalmente, regulados, le dicen. es como que, sí, entonces como que no, es imposible, si no sos de acá, es muy difícil entender la dinámica. Entonces te diría que para mí yo cambiaría la idea de o no, no cambiaría, agregaría, ¿no? Porque esa es información que Marcos tiene, pero diría que más que además del tema de la imagen puede ser mala o buena, ¿no? Me parece que la pregunta más grande es que también la incertidumbre de la que hablábamos antes, que incluye el resultado electoral y la próxima gestión, es que Argentina sigue, y tal vez en este último tiempo esto se ha aumentado, sigue sin poder ofrecer a quienes tienen contacto con el Estado en cualquiera de sus situaciones algún tipo digamos, de mecanismo de procedimiento, ¿no? Por ejemplo, algunas teorías sociológicas describirían, por ejemplo, usarían el término de programas, ¿no? Como si fuera un programa. Cuando uno entra en el sistema del derecho, tiene que hacer un procedimiento, digamos, es un programa. Uno entra por mesa de entrada y sabe cómo tiene que hacer todo el recorrido, ¿no? Y si uno tiene que hacer una gestión en economía, los tengo que ir a ver a ustedes y me van a explicar cómo son todos los procedimientos, si quiero tener acciones. O sea, hay procedimientos, hay mecanismos, hay regulaciones que esos sistemas han desarrollado en el tiempo. ¿Qué pasa con un sistema político que se hace cargo del Estado y que va descomponiendo los programas internos de esos sistemas y que en vez de reconstruirlo con procedimientos nuevos, lo que se va multiplicando es la cantidad de procedimientos informales que se necesitan hacer? Entonces uno tiene que trabajar no con los mejores técnicos, sino con las personas que mejor pueden ayudarte a llevar adelante los procedimientos informales con los contactos correctos para llegar a los casos exitosos, ¿no? Es la descripción más elegante del crony capitalism que escuché. Estaba pensando lo mismo. Nunca vi una cosa tan perfecta. Bien, gracias. No, pero perdón, hay también la otra literatura sobre esto, sobre mecanismos informales, y que me parece también muy interesante incorporar, ¿no? Inclusive, perdón, hay muchísimos mecanismos del Estado, por ejemplo, las denuncias digamos, de violencia de género, que son resueltas a través de mecanismos informales. A mí me ha tocado estudiar ese tema también. Entonces, es decir, a veces los oficiales del Estado, digamos, los ejecutores del Estado, por ejemplo, tienen que comprar desde rema de papel hasta encontrar las maneras para poder hacer que se genere, no sé, un bloqueo en algún caso. Ujú. Bien. No sé si se me oye, porque de repente me Se te perdí la escucha. imagen. Pero para terminar, les agradezco. Primero voy a hacer una pregunta a los dos y después de la pregunta me gustaría que pensaran en uno y otro caso, 3 minutos cada uno, si gana Massa o si gana Milei, cuáles serían las 3 medidas que van a esperar sí o sí que tomen en los primeros 100 días de gobierno. Pero antes que eso, Luis, Marcos dice que vos, de todos los asesores que lo rodean, sos el que mejor sabe predecir, mucho mejor que los encuestadores, el olfato, vas a decir que no. Pero si No, tuvieras está que... equivocado. Está Hay un Sobrevendí, montón equivocado. de casos sobrevendí. donde no. Bueno, pero para Este, eso te convocamos. ¿Qué piensan en términos de probabilidades de lo que va a pasar? ¿O es totalmente un Schrödinger a esta altura? está, si lo miramos en términos de extrapolación de los comportamientos y las correlaciones desde la paso a la general, la situación, si querés, estructural más compleja más desafiante para Massa es que hay un 23% de voto que por donde lo mires en la elección general se comporta de manera opuesta. O sea, toda la gente que quedó votando a Patricia Burri que bajó, la mayoría de esa gente se comporta de manera opuesta a la opción de Unión por la Patria donde lo mires. No hay Eso un quiere solo decir lugar que donde correlacionen positivamente. Eso le quiere va a decir que costar rasquetear hay más de que lo que... esperar que si Massa gana va a ser por un margen no muy amplio, porque la mayoría de esos votos van a ir para la opción alternativa, ¿no? Ujú. O sea, esos votos tienen más chances de ir a voto blanco o de no ir a votar que de cruzarse de vereda, ¿no? Entonces, la elección tiene esa forma y además para Massa es complejo porque, como dije antes, Milei tiene voto peronista capturado. Entonces, en realidad,
te diría que la estrategia de Massa debería ser traer votos de Milei más que traer votos de Juntos por el Cambio. Es una especie de carambola que hay que hacer. No es Ujú. desde ahí que hay que traerlos, pero el problema es que quedaron afuera, ¿no? Entonces, creo que cualquier situación que sea va a ser una situación muy finita, ¿no? Si lo miro en términos estructural del voto, es muy desafiante para más la situación. Más Si que lo para miro en Milei. términos simbólicos, eh, y si querés, si usamos un poco el debate de ayer, puede ser que esos elementos estén pesando. Yo creo que han estado pesando de una manera importante, ¿no? Pero si analizamos el desempeño de Massa desde la PASO a las generales, como que lo dobló a Milei, pero no lo rompió. Milei sacó casi la misma cantidad de votos en todos lados. Es como que si fuera, no se le cayó ni un voto, Con lo cual tiene para ¿no? absorber todo el margen que le haya quedado de los O votos de sea, lo más Patricia. probable, digamos, a donde van a ir la mayor cantidad de esos votos que quedan de Juntos por el Cambio son a Milei, no van a ir al peronismo. No hay Bien, manera, digamos, ¿no? Pero ok. es un candidato tan outsider en términos discursivos y en términos de trayectoria electoral que me parece que la situación que se dé va a ser una situación excesivamente pareja, ¿no? Tres medidas desde lo político y desde lo económico que ustedes esperan que ellos no tienen otra que tomar o que en definitiva sean distintas uno del otro si tenemos uno u otro resultado. No sé si se entiende. Digamos, si en los primeros 100 días, ¿qué es lo que ven seguro que va a ser Milei y qué es lo seguro que va a ser Massa? ¿Querés arrancar, Marcos, para que lo deje pensar a Luis, que lo Sí, acabo de creo que bombardear? en términos políticos me parece que vamos a ver un giro al centro de cualquiera de los dos. ¿A qué me refiero con un giro al centro? Es que Milei, si gana, va a tener que ser, digamos, cooptado en la gestión de gobierno por el macrismo, y eso es un giro al centro de lo que él representa hoy. Porque, digamos, la botonera del gobierno, ¿viste? Necesitas 2.000, no sé, no sé el número, pero necesitas cientos de personas y que sepan, digamos, qué hacer, qué botonera apretar, y bueno, eso el macrismo lo tiene, entonces yo creo que en ese sentido hace un giro al centro. Y de Massa lo mismo, yo creo que Massa va a intentar un giro al centro, en cuanto al gabinete. Entonces me parece eso vamos a ver. Y lo segundo que yo veo, segundo y tercero vamos a poner, es que veo un ajuste fiscal y veo un ajuste cambiario. No sabemos la forma, si con desdoblamiento, digamos, cómo va a ir saliendo el cepo. Sabemos que todo no se puede hacer de a una, pero me parece que el camino va a ser claramente hacia mayor ortodoxia económica porque no queda otra. No sabemos bien los detalles y la duda es siempre, de nuevo, para los dos, la gobernabilidad. Obviamente uno tiene más dudas con Milei, yo no lo niego, pero yo creo que es una duda para los dos por las cuestiones que dije antes. La gobernabilidad, Ujú. es decir, cómo reacciona la sociedad ante ese cimbronazo donde ahora no solamente tenés inflación alta, sino que te puedes quedar sin trabajo. Bien. Pareciera, volviendo Luis a la cuestión del ajuste también, antes de que contestes, a ver si esto es parte de lo que estás diciendo, que tampoco hay demasiado margen para recortar gastos el minuto en el que viene. Digamos, el guadañazo que planteaba Milei, si quiere garantizar gobernabilidad, no lo va a poder hacer de manera demasiado violenta al principio. ¿Vos tendés a pensar que los dos van a tener un problema ahí? Porque decías, el ajuste de acuerdo a lo que viene planteando Massa va a ser más hacia digamos, eliminación de las exenciones, pero mi ley tampoco puede recortar para abajo. ¿O sí? ¿Vos ves alguna medida en ese sentido? ¿Me está preguntando a mí o pensé que era Sí, para a Marcos? vos. Ah, En esto de no, las o entregas sea, simbólicas, no, pensaba. no, yo creo que sí, que va a venir un... Igual te diría, sí, cuando me hiciste la pregunta, lo primero que me anoté puse recorte, no usé un término muy económico, usé un Claro. término más sociológico, ¿no? Como que más, como que, o si querés más periodístico. Para mí el tema del recorte y, digamos, de la contracción del gasto va a ser inmediato. Pero te diría que para mí la gran diferencia que va a imponer Massa versus el gobierno de Alberto Fernández es, eh, él rápidamente se va a notar cómo él es un gestionador del poder, o sea, cómo va a hacer que la burocracia reemplace, digamos, responda a él, ¿no? Entonces yo creo que va a ser un gobierno fundamentalmente centrado en su energía y en su articulación, si querés, con un alto componente generalizado, tal vez de mecanismos y de alternativos, ¿no? Esto que hablábamos antes, de, de si querés, en vez de formales, mecanismos informales
para todo el Estado, pero que le va a permitir a él tener una centralidad, ¿no? Decimos en sociología que poder es quien en una relación de dos le da una orden a alguien, el otro va y la cumple como si fuera propia, ¿no? Eso en Alberto prácticamente tuvo una situación, digamos, muy ecléctica. Yo creo que eso en el caso de Massa no va a tener ningún problema. Y en el caso de Milei, eh, me genera, tengo muchísimas preguntas Más sobre el dudas. caso. No lo tengo claro. Bueno, y para cerrar, porque ya nos pasamos como 3 minutos de lo que me comprometí a dejar en una hora, ¿algún comentario, alguna reflexión final antes de agradecerles? ¿Algo que no hayamos mencionado que quieran incorporar ahora? No. No. A sentarse a esperar Bueno, entonces. un último comentario, ¿no? Un último comentario sobre. Invito siempre a diferenciar otro término sociológico entre estructura y semántica, ¿no? Una cosa es la estructura del comportamiento social y otra cosa es las cosas que vamos diciendo que creemos que pasan, ¿no? Y de las cosas que hablamos y el tiempo que transcurre mientras pensamos y nos juntamos con nuestros conocidos, ¿no? Siempre abajo hay una estructura que lo único que hace es luchar por su sobrevivencia, ¿no? Y siempre hay que tratar de encontrar ahí qué es lo que está pasando abajo de lo que ocurre mientras hablamos de temas. En definitiva, lo que hablamos es lo de menos, ¿no? En definitiva, lo que me estás diciendo es que te tenemos que volver a escuchar a cada rato antes de cada elección. Me queda clarísimo que Marcos tiene No, eso hay razón que y que tú hacerlo con tenés clarísimo. Marco. Eso hay que hacer con Marco. Marcos, ¿cómo va a estar la brecha? A la brecha, sí, sí. No, esto lo hablamos con Ana porque siempre que hacemos las charlas decimos, bueno, la parte internacional, hay muchas cosas interesantes, le digo, Ana, pero al final la gente lo que quiere saber es la Es brecha. la brecha, La es la brecha, brecha. bueno, si gana Milei, interesante. Yo creo que si gana Milei, inicialmente la brecha va a subir, porque él, Definitivamente de están mínima hasta esperando el la 10 de devaluación. diciembre, no va a descartar su proyecto de dolarización. Después veremos. Pero de acá al 10 de diciembre, si él gana, va a insistir con eso, con lo cual yo creo que la brecha puede llegar a volar. Si gana con Massa, no me queda tan claro, aunque todos sabemos que los mercados están, lo voy a decir en forma elegante para decirlo Luis, un poco intervenidos, con lo cual tampoco los mercados, los precios que tenemos en los mercados paralelos son totalmente limpios, con lo cual también si gana Genuino. Massa podemos ver algo de gozo. Y después ya va a depender del plan, de los De planes. las noticias que Las vayamos noticias. teniendo. Lo que pasa es, si hay el día que viene una devaluación, en el impacto la brecha cae de una devaluación. Y eso es el momento del impacto. Pasan 5 minutos de la devaluación y Se vos te pones a acomoda. mirar y decir, bueno, ahora que esta es la primera devaluación, es la última, y ahí ves qué pasa con la brecha. Pero en el impacto, a medida que vos te acercás a la expectativa de evaluación, la brecha sube, cuando es la devaluación va, y ahí podés analizar el programa que rodea a la devaluación. Eso me parece que es lo interesante a seguir en ambos casos, pero especialmente en el caso Massa. ¿Hace Massa si gana la limpieza, como hacen muchas empresas, ¿viste? Que dice, bueno, vamos a meter todos los pufos en el balance de este año para empezar livianito el otro? Si Massa gana, se va del ministerio estas semanas y lo obliga a Alberto Fernández a hacer un parte de algo de los recortes. Yo creo que esa va a ser la pregunta que nos vamos a hacer el lunes en el caso de que gane Massa. Bien, eso es algo para mirar y estar atento de las señales que de esta semana respecto de eso. Claro. Va a ser muy Eh, importante, perdón, y esto, claro, me parece importante. En ambos casos, yo creo que como reacciona el mercado a lo que pasa el domingo, va a depender de muchas cosas. Yo creo que obviamente la diferencia va a importar mucho del resultado, es decir, si hay un mandato claro o no, si es una elección muy parejita, inclusive una elección que está cuestionada, es muy distinto a una elección donde uno de los dos gana por un margen más amplio. Y lo otro es lo que veamos del mensaje, no solamente el mensaje, lo que digan, sino el mensaje. Si Massa se sube al estrado y está Cristina Kirchner y Máximo Kirchner, es una cosa que si no están, por decirte un tema, y si Milei se sube y está Lila Lemoyne, nada contra ella, es o una cosa, Mauricio está Macri y Mauricio Patricia. Macri o Patricia Bullrich es otra. Entonces, son todas las cosas que vamos a tener que mirar para ver cómo va a reaccionar el mercado a la elección, me parece. Ahí la dialéctica va a importar un poco, ¿no, Ahí Luis? la Por lo menos dialéctica, para los mercados. así es. Siempre Eh, importa, aunque sea para pasar el rato. Sí, Claro. Total. sí. Es un grave problema cuando el highlight de la semana lo tenés el lunes a las 10 de la mañana. Muchas gracias, gracias a los dos, fue un lujo y un placer. Nos pasamos un poco de hora, pero el tema lo amerita y los speakers también. Así que, como siempre, un lujo. Gracias, Luis, te contamos para la próxima. Marcos, descuento que a vos también. Un Gracias. Muchas abrazo gracias. enorme.
Gracias. Chao, chao. Hasta Chao. luego.